El viento de la sierra, un cuchillo helado y cruel, aullaba entre las ruinas del viejo molino, arrastrando consigo el olor a tierra húmeda y a tiempo estancado. Isabel, con el alma encogida y el vientre pesado por la vida que llevaba dentro, se detuvo ante la estructura decrépita. Sus dos hijos, Mateo y Lucía, se apretaban contra sus faldas, dos pequeños pajarillos temblando bajo el ala de una madre a punto de romperse. Aquel lugar, carcomido por el musgo y las leyendas de ánimas en pena, era su última y desesperada opción. El frío no era solo una sensación en su piel, era un veneno que se había instalado en sus huesos desde que la puerta del cortijo se cerró a sus espaldas, arrojándolos a un camino de polvo y desprecio. El sabor amargo de la humillación se mezclaba con el hambre que retorcía sus entrañas y las de sus hijos. Cada ráfaga de viento era un eco de la voz de su cuñado Ricardo, una voz cargada de una opulencia y un desdén que les había arrebatado todo, dejándoles solo la ropa que llevaban puesta. La gente del pueblo evitaba el molino del Guadalquivir, susurrando historias de un molinero que se había quitado la vida y cuyo espíritu aún giraba la rueda en las noches sin luna. Para Isabel, sin embargo, el miedo a los muertos era un lujo que no podía permitirse. Su terror era más tangible, más inmediato. El terror a la noche que caía, a la fiebre que podría llevarse a sus pequeños, a la certeza de que la sociedad, con sus carruajes de lujo y sus salones dorados, ya les había dado la espalda. A su lado, Mateo, con sus apenas 8 años, intentaba mostrar una valentía que no sentía, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en la negrura que se abría en la entrada del molino. La pequeña Lucía, por su parte, había escondido el rostro en el raído vestido de luto de su madre, su llanto un murmullo ahogado por la tela. Isabel les acarició el pelo, y en ese simple gesto volcó todo el amor y la determinación que le quedaban, una fuerza nacida de la más pura desesperación. Tomó una profunda bocanada de aire, que le quemó los pulmones. Miró los rostros pálidos de sus hijos, sus ojos reflejando la misma pregunta que la atormentaba a ella. ¿Qué sería de ellos? No había más caminos que recorrer, ni más puertas a las que llamar. El mundo de la riqueza, de los apellidos importantes y las fincas prósperas les había cerrado el paso. Su única puerta ahora era aquella, una boca oscura, que prometía, al menos, un resguardo contra la intemperie. Con una resolución forjada en el dolor, dio el primer paso. La oscuridad del interior los devoró al instante. El aire era denso, pesado con el aroma a podredumbre y a los secretos de un siglo de abandono. El sonido de sus pasos levantaba pequeñas nubes de polvo que danzaban en el tímido rayo de luz que se colaba por una grieta en el techo. El gran portón de madera, empujado por una corriente de aire, se cerró tras ellos con un gemido largo y lastimero, un sonido que sellaba su entrada en aquel olvidado rincón del mundo. Isabel abrazó a sus hijos con fuerza, buscando un rincón donde pudieran acurrucarse y compartir el poco calor que les quedaba. El silencio era casi total, roto solo por el lamento del viento y el latido desbocado de su propio corazón. Pero en medio de aquella quietud sepulcral, una extraña sensación comenzó a crecer en su pecho, una certeza irracional de que no estaban solos. Mal sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que el pueblo temía, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale a me gusta, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? No siempre el molino del Guadalquivir había sido su horizonte. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que el mundo de Isabel olía a jazmín y a tierra labrada, un tiempo en que sus manos no estaban amoratadas por el frío, sino cálidas por el contacto con las de su esposo Javier. El cortijo de las sombras, bajo su tutela, era una ironía de su propio nombre. Era un lugar de luz, donde el sol se filtraba entre las hojas plateadas de los olivos centenarios y el eco de las risas de sus hijos rebotaba contra las paredes encaladas. La vida era sencilla, pero poseía una riqueza que el dinero no podía comprar. Consistía en el sabor del pan recién horneado que Isabel preparaba al alba, en el aroma del guiso de lentejas que burbujeaba lentamente sobre el fuego y en la paz que descendía sobre el campo al atardecer. Javier era un hombre de la tierra, de manos callosas y corazón noble.
Su mayor lujo no eran las joyas ni los trajes de seda, sino ver crecer su cosecha y la sonrisa en el rostro de su familia al final de una larga jornada. Cada noche, sentados bajo el porche, mientras las cigarras entonaban su monótona canción de verano, Javier le hablaba del futuro. Soñaba con ampliar el olivar, con comprar un par de yeguas para los niños, con ver a su tercer hijo nacer en una casa llena de amor y seguridad. Isabel escuchaba, con la cabeza apoyada en su hombro, sintiendo el latido firme de su corazón, un ritmo que era la banda sonora de su existencia, la promesa de que todo estaría siempre bien. Pero la felicidad, a veces, es un cristal muy fino. Una tarde, Javier regresó del campo con el rostro encendido por una fiebre que no cedía. Aquel calor que siempre había irradiado se convirtió en un fuego devorador que lo consumía desde dentro. Lo que comenzó como un simple malestar se transformó en una sombra que se cernió sobre el cortijo, silenciando las risas y reemplazando el aroma a pan por el olor agrio de las hierbas medicinales y el miedo. Isabel no se apartó de su lado ni un solo instante. Pasó noches en vela, aplicando paños fríos en su frente ardiente, susurrando plegarias que se perdían en el silencio denso de la habitación. Veía cómo la fuerza abandonaba aquel cuerpo robusto, cómo la luz de sus ojos se atenuaba con cada día que pasaba. Los niños, asustados por aquella quietud extraña, se movían por la casa como pequeños fantasmas, preguntando en susurros cuándo volvería a jugar papá con ellos. El médico de la capital, un hombre importante que llegó en su flamante automóvil hispano-suiza, apenas le dedicó unos minutos. Murmuró un diagnóstico confuso sobre una mala sangre, aceptó una suma exorbitante de dinero y se marchó con la misma prisa que había llegado, dejando tras de sí un rastro de polvo y desesperanza. Para los hombres de su estatus, la vida de un simple agricultor era un asunto menor, una estadística sin importancia en sus libros de contabilidad. La fiebre fue una ladrona cruel, se llevó sus recuerdos, sus fuerzas y finalmente su último aliento. Javier murió una madrugada, justo cuando el primer gallo cantaba anunciando un día que para Isabel ya no tendría sol. El silencio que siguió a su último suspiro fue el sonido más atronador que jamás había escuchado. Un vacío inmenso se abrió en su pecho, un abismo frío y oscuro donde antes solo había habido amor y calidez. El mundo perdió su color, los olivos parecían grises, el cielo era una plancha de plomo y la comida no tenía sabor. El luto se adhirió a su piel como una segunda vestidura. Ahora no solo llevaba el peso de su hijo nonato, sino también el peso abrumador de un futuro incierto, la responsabilidad de guiar a sus dos pequeños a través de una tormenta que apenas comenzaba a desatarse. Su cuñado, Ricardo, apareció para el entierro. No derramó una sola lágrima. Sus ojos, pequeños y calculadores, no se posaron en el féretro de su hermano, sino que recorrían la finca, tasando la tierra, los árboles, el ganado. Vestía un traje oscuro de corte impecable, importado de las mejores sastrerías de Madrid, y unos zapatos de cuero tan lustrosos que reflejaban el cielo nublado. Su presencia era una mancha de opulencia y frialdad en medio del dolor sincero de los jornaleros. Sus palabras de pésame fueron tan huecas como su corazón. Le dio una palmada en el hombro a Isabel, un gesto que carecía de cualquier consuelo, y susurró algo sobre la necesidad de ser fuertes y prácticos en momentos así. La practicidad, para Ricardo, era un sinónimo de su propia y desmedida ambición, un veneno que había estado esperando el momento adecuado para inocular. No esperó ni a que la tierra sobre la tumba de Javier se asentara. Una semana después, el ruido del motor de su coche de lujo volvió a romper la paz del cortijo. Se presentó al amanecer, con el sol aún desperezándose en el horizonte, trayendo consigo no el consuelo sino la sentencia. No venía solo. Le acompañaban dos hombres de aspecto rudo, cuya única función era la de intimidar con su mera presencia. Isabel lo recibió en la puerta, con el corazón encogido por un mal presentimiento. Ricardo, sin preámbulos, sacó un fajo de papeles del bolsillo interior de su chaqueta. «Isabel», dijo, y su voz era el sonido de una losa de mármol al caer, «lamento informarte de que vuestra situación aquí ha terminado. Según el testamento de mi padre, y dado que Javier no dejó un testamento propio, yo soy el único y legítimo heredero de todo esto». El papel que le mostró era un documento lleno de cláusulas legales que ella no podía comprender,
un laberinto de tinta y sellos diseñado para confundir y aplastar. «Esto no puede ser», balbuceó Isabel, con la voz temblorosa. «Javier, esta era su vida, nuestro hogar. Él me aseguró que todo estaba arreglado para nosotros, para sus hijos». La certeza de su esposo era su única ancla, y ahora Ricardo intentaba cortarla con la navaja de su codicia. La sonrisa de Ricardo fue un gesto cruel, una mueca que dejaba al descubierto su desprecio. «Javier era un soñador, pero yo soy un hombre de realidades. Y la realidad es que esta finca, bajo mi gestión, generará una riqueza que él jamás pudo imaginar. Vosotros sois un lastre, un recuerdo de un pasado ineficiente que debo eliminar». Le suplicó, apeló a la sangre que compartía con Javier, a la memoria de su hermano, a la piedad por los niños que observaban la escena desde el umbral con los ojos llenos de un miedo que no entendían. Le habló del hijo que crecía en su vientre, el último legado de su hermano. Cada palabra de Isabel era una súplica desesperada, una flecha de dolor que rebotaba inútilmente contra la armadura de la avaricia de Ricardo. Su respuesta fue ordenar a sus hombres que comenzaran a sacar sus pertenencias. No les permitió tomar más que la ropa que llevaban puesta y unos pocos enseres personales. Los muebles que Javier había construido con sus propias manos, los juguetes de los niños, los recuerdos de una vida entera, fueron declarados parte de la propiedad. Cada objeto arrojado al camino de tierra era un pedazo de su alma que le arrancaban. Mateo, con sus 8 años, se plantó frente a su tío, con los pequeños puños apretados y una rabia impotente brillando en sus ojos. «¡Eres un ladrón!», gritó, con la voz rota por la inminente llegada del llanto. Ricardo simplemente lo apartó de un empujón, como si fuera un insecto molesto en su camino. Aquel gesto rompió algo dentro de Isabel, transformando su dolor en una brasa de ira fría y profunda. La gran puerta de madera del cortijo, la misma que tantas veces había cruzado de la mano de Javier, se cerró a sus espaldas con un estruendo final y terrible. El sonido fue como un portazo del destino, el eco de una vida que se acababa para siempre. Se quedaron allí, en medio del camino polvoriento, una viuda embarazada y 2 niños pequeños, despojados de todo salvo de su dignidad herida. El sol, que antes les había parecido una caricia cálida, ahora caía sobre ellos como un castigo, calentando el polvo que se levantaba con el viento. El sabor de la humillación era amargo en la boca de Isabel, una mezcla de ceniza y lágrimas secas. Miró los rostros de sus hijos, pálidos de miedo y confusión, y supo que no podía derrumbarse. No allí, no delante de ellos. Abrazó a Mateo y a Lucía, atrayéndolos hacia ella, intentando protegerlos del mundo con su propio cuerpo. Su dolor era un océano, pero el amor por sus hijos era un faro, la única luz que le impedía ahogarse en la desesperación. En ese instante, bajo el cielo implacable de Andalucía, se hizo una promesa silenciosa. Sobreviviría, por ellos. Encontraría la manera de construir un refugio, aunque tuviera que hacerlo con sus propias manos y sobre las ruinas de su felicidad. Se dio la vuelta, dando la espalda al hogar que le habían robado, y comenzó a caminar sin rumbo fijo. Cada paso era un acto de desafío contra la crueldad de Ricardo y la indiferencia de un mundo que adoraba el brillo del oro y despreciaba el valor del corazón. El viento comenzó a soplar con más fuerza, arrastrando consigo el aroma de los olivos, un perfume que ahora olía a pérdida y a traición. El camino se extendía ante ellos, largo e incierto. No tenían a dónde ir ni a quién recurrir. La sociedad de los hombres ricos, con sus fincas amuralladas y sus carruajes de caballos pura sangre, ya les había juzgado y condenado. Eran invisibles, parias arrojados a los márgenes. Pero Ricardo había subestimado algo fundamental, la fuerza de una madre acorralada. Una fuerza ancestral, capaz de encontrar agua en el desierto y esperanza en el corazón de la más profunda oscuridad. Los días que siguieron a su expulsión se convirtieron en una peregrinación de polvo y desamparo. El sol de Andalucía, que antes había madurado los olivos de su hogar, ahora era un verdugo que agrietaba sus labios y quemaba su piel desprotegida. Caminaban por sendas olvidadas, una trinidad de almas errantes cuyo único patrimonio era el dolor compartido. El hambre era un animal agazapado en sus entrañas, un roedor de garras afiladas que se despertaba con cada aroma a pan o a guiso que el viento traía de cortijos lejanos y ajenos.
Las noches eran aún más crueles. El frío de la sierra se adhería a sus huesos como una mortaja helada, y se acurrucaban juntos bajo la copa de algún olivo centenario, buscando en sus cuerpos un calor que se extinguía con rapidez. Isabel apenas dormía, escuchaba la respiración irregular de sus hijos, el murmullo febril de Lucía y el viento que parecía susurrar entre las hojas los nombres de todos sus miedos. El mundo se había convertido en un lugar hostil, un vasto páramo sin refugio. Llegaron al pueblo más cercano al amanecer, con la esperanza de encontrar un corazón caritativo, una migaja de piedad en un mundo que les había dado la espalda. Pero sus ropas raídas y sus rostros cubiertos de polvo eran un estigma. Las puertas se cerraban a su paso, las ventanas se corrían con un gesto rápido de desconfianza. Veían a través de los cristales el brillo de la plata, las mesas bien puestas, la opulencia de una vida que para ellos ya era un recuerdo de un cuento de hadas. Una mujer, esposa de un terrateniente conocido de Ricardo, los reconoció desde el umbral de su imponente casona. Su mirada, dura como el mármol de su fachada, los barrió de arriba abajo con un desprecio gélido. «No hay nada para vosotros aquí», sentenció, con una voz que era el chasquido de un látigo. «La gente decente no se mezcla con los fracasados. Vuestro sitio ya no está entre nosotros». Y cerró la puerta, dejando a Isabel con el eco de aquellas palabras crueles resonando en su alma. La humillación era un veneno que se extendía lentamente por sus venas. Incluso la caridad de la iglesia fue parca y fría, un par de monedas y un trozo de pan duro entregados con un suspiro de resignación, como si su pobreza fuera una ofensa a Dios. Los niños ya no lloraban, se habían sumido en una apatía silenciosa que aterraba a Isabel más que cualquier lamento. Veía en sus ojos la luz de la infancia apagándose, reemplazada por una sombra de resignación y miedo. Su punto más bajo llegó en un callejón maloliente, mientras una llovizna fina y persistente comenzaba a calarles la ropa. Lucía tosía, un sonido débil y húmedo que era una puñalada en el corazón de su madre. Mateo, con el rostro serio y pálido, la miraba con una pregunta silenciosa que ella no podía responder. Isabel se sintió vacía, derrotada, había fracasado. La promesa que le hizo a Javier de proteger a sus hijos se estaba deshaciendo como ceniza entre sus dedos. Fue entonces, acurrucada contra la pared fría y húmeda, cuando escuchó las voces. Dos ancianas pasaban cubriéndose con un mismo mantón negro, susurrando con el temor supersticioso de la gente de campo. Hablaban de un lugar que todos evitaban, un sitio marcado por la tragedia, el viejo molino del Guadalquivir, en los límites de las tierras que habían sido suyas. Un lugar del que se decía que estaba maldito, abandonado desde hacía décadas. Contaban la historia del último molinero, un hombre que, arruinado y solo, se había colgado de la viga principal. Decían que su alma en pena seguía allí, y que en las noches sin luna se podía escuchar el chirrido de la gran rueda de piedra girando, sola, movida por manos invisibles. La gente del pueblo no se acercaba a menos de 1 kilómetro, persignándose al mencionar su nombre. Era un lugar muerto, un rincón olvidado por Dios y por los hombres. Pero para Isabel, aquellas palabras no inspiraron terror, sino una extraña y desesperada idea: un techo, un refugio contra el viento y la lluvia. ¿Qué fantasma podría ser más aterrador que la fiebre consumiendo el pequeño cuerpo de su hija? ¿Qué espectro podría ser más cruel que el desprecio en los ojos de los vivos? Los muertos ya no podían hacerle daño. Eran los vivos quienes le habían arrebatado todo. La idea echó raíces en su mente agotada, una semilla de locura o de supervivencia. Miró los rostros de sus hijos, sus mejillas hundidas y sus labios azulados por el frío. Pensó en el hijo que crecía en su vientre, una vida que merecía la oportunidad de nacer bajo un techo, por muy decrépito o embrujado que estuviera. La desesperación era un fuego que quemaba el miedo, transformándolo en una determinación fiera y absoluta. Se levantó, sintiendo cómo una nueva fuerza recorría su cuerpo. Tomó la pequeña mano de Mateo. «Vamos», le dijo, con una voz que no admitía réplica. El niño la miró, sus grandes ojos oscuros reflejando el miedo a lo desconocido, pero también una confianza inquebrantable en la mujer que era su único ancla en el mundo. Asintió en silencio, apretando la mano de su madre. Una madre dispuesta a enfrentarse a las leyendas y a los demonios, tanto los del otro mundo como los de este. Una fuerza así,
capaz de encontrar esperanza en un lugar maldito, merece que su historia no se la lleve el viento. Si sientes el latido de su coraje en tu pecho, ayuda a que este relato de lucha y amor viaje más lejos. Acompaña a esta familia en su camino y suscríbete para descubrir qué secretos les aguardan en las sombras del viejo molino. Emprendieron de nuevo la marcha, pero esta vez con un destino. Se alejaron del pueblo y de sus juicios, adentrándose en un paisaje que se volvía más salvaje y solitario con cada paso. El camino se borró, convirtiéndose en una senda apenas visible entre la maleza. El aire se cargó con el olor a tierra húmeda y a vegetación en descomposición, y el único sonido era el murmullo del río cercano, que parecía llamarles hacia él. Al atardecer, cuando el cielo se teñía de colores violetas y anaranjados, lo vieron a lo lejos. El molino del Guadalquivir se erguía como un esqueleto de piedra y madera oscura contra la luz moribunda. Sus muros estaban cubiertos de hiedra y musgo, y el tejado se había hundido en varios puntos, como un anciano vencido por el peso de los años. El silencio que lo rodeaba era profundo, antinatural, como si ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar cerca de allí. El viento soplaba a través de sus ventanas vacías, produciendo un gemido largo y melancólico que helaba la sangre. Era la voz de la soledad, del abandono. Lucía se escondió tras su madre, temblando, y hasta el valiente Mateo pareció dudar por un instante. Pero Isabel no vaciló. Aquella estructura decrépita, temida por todos, era para ellos la última y única promesa de un refugio. Con el corazón latiendo con una mezcla de pavor y resolución, Isabel tomó a sus hijos de la mano y avanzó hacia la entrada oscura. Cada paso era un acto de fe, un desafío a las supersticiones y a su propio miedo. Estaba a punto de cruzar el umbral no solo de un edificio en ruinas, sino de un nuevo capítulo de su vida, sin saber que entre aquellas paredes carcomidas por el tiempo, no encontraría una maldición, sino la llave de su destino. El umbral del molino era una boca desdentada que exhalaba un aliento gélido y a moho y tiempo detenido. Al cruzarlo, Isabel sintió como si estuviera entrando en la garganta de una bestia de piedra dormida durante un siglo. El aire, espeso y casi irrespirable, se pegaba a la piel, cargado con el olor a madera podrida y a la descomposición lenta de las hojas que el viento había arrastrado al interior. La penumbra era casi total, rota apenas por los haces de luz blanquecina que se colaban por las heridas del tejado, iluminando nubes de polvo danzante. Aquel lugar no era un refugio, era una tumba. Las telarañas colgaban de las vigas como sudarios olvidados, y el suelo de tierra pisonada estaba cubierto por una capa de detritus y excrementos de alimañas. La gran rueda de moler, una circunferencia de piedra colosal, yacía en silencio, cubierta de un musgo verde y aterciopelado que parecía absorber cualquier sonido. El silencio era opresivo, un ente vivo que se apretaba contra los oídos, haciendo que el lamento del viento en el exterior sonara como el susurro de los fantasmas de la leyenda. Los niños, aterrados, no se separaban de ella, sus pequeños cuerpos temblando incontrolablemente. Lucía había vuelto a esconder su rostro. Su llanto era un sonido ahogado y lastimero que se perdía en la inmensidad del espacio. Mateo, sin embargo, mantenía los ojos muy abiertos, recorriendo cada sombra con una mezcla de terror y una prematura seriedad. Isabel se arrodilló, abrazándolos con una fuerza desesperada, intentando crear con su cuerpo una pequeña isla de calor y seguridad en medio de aquel océano de abandono y frío. La primera noche fue un descenso a los infiernos. Encontró un rincón que parecía menos expuesto a las corrientes de aire, junto al canal de piedra por donde antaño corría el agua del río. Con sus propias manos apartó los escombros y las hojas húmedas, creando un pequeño claro en el suelo. Se acurrucaron los tres juntos, cubiertos apenas por el mantón de luto de Isabel, una protección irrisoria contra un frío que parecía emanar de las propias paredes de piedra y que se metía en los huesos con una crueldad metódica. Isabel no durmió. Con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchaba cada crujido de la vieja estructura, cada silbido del viento, imaginando en cada sonido la presencia del molinero ahorcado. Pero su miedo más profundo no era a los muertos, sino al amanecer.
el terror a que la tos de Lucía empeorara, a no tener nada que darles de comer, a que aquella ruina se convirtiera en su sepulcro definitivo. El peso de su vientre era un recordatorio constante de la vida que dependía de ella, una vida que merecía más que nacer en un mausoleo de miseria. Con las primeras luces del alba, una luz gris y desvaída que apenas disipaba las sombras, la determinación de Isabel se impuso al agotamiento. No iba a dejarse vencer por la desesperación. Aquel lugar era su única oportunidad y lo transformaría en un hogar, aunque tuviera que hacerlo piedra a piedra. Su primera tarea fue la de limpiar. Con una tabla de madera rota que encontró en un rincón, comenzó a barrer el suelo del pequeño espacio que habían elegido, levantando un polvo tan antiguo que parecía llevar consigo las historias de generaciones. El trabajo era agotador, inhumano para una mujer en su estado. Cada movimiento era un esfuerzo titánico que le provocaba punzadas de dolor en la espalda y en el vientre. Sus manos, acostumbradas a la suavidad de la masa de pan y a la calidez de la costura, pronto se llenaron de arañazos y ampollas por el contacto con la piedra áspera y las astillas de la madera podrida. Pero con cada montón de basura que sacaba al exterior, sentía que no solo estaba limpiando el molino, sino también su propia alma, barriendo los restos de la humillación y el desamparo. Mateo, al ver la determinación de su madre, se unió a la tarea. Con sus pequeñas manos recogía las piedras más pequeñas y las apilaba en una esquina, su rostro serio y concentrado en un esfuerzo por ser útil, por ser el hombre de la casa que su padre ya no podía ser. Aquel gesto de su hijo, tan pequeño y tan valiente, fue para Isabel un bálsamo, una inyección de fuerza que renovó su espíritu combativo. No estaban vencidos, estaban luchando, y lo hacían juntos. Los días se convirtieron en una rutina de supervivencia. Isabel descubrió que el canal que atravesaba el molino aún llevaba un hilo de agua limpia y fresca, desviada del curso principal del río. Aquella agua se convirtió en su bien más preciada. Con ella calmaban la sed, se lavaban el rostro cubierto de polvo y limpiaban las pocas pertenencias que les quedaban. El sonido constante de aquel pequeño arroyo se convirtió en la banda sonora de su nueva vida, un murmullo de esperanza en medio del silencio sepulcral. La comida era una búsqueda incesante. Isabel recorría los alrededores del molino, reconociendo las plantas que su abuela le había enseñado. Encontraba raíces amargas, algunas bayas silvestres que probaba primero con cautela y con suerte algún nido de pájaro con huevos. Cada pequeño hallazgo era una victoria celebrada con un fervor casi religioso. Cocinaban sobre un pequeño fuego que lograba encender con gran dificultad, usando la madera más seca que podía encontrar. El humo se escapaba por los agujeros del techo, una frágil señal de vida en un lugar que todos creían muerto. Una tarde, mientras la luz anaranjada del crepúsculo se filtraba por las grietas, Isabel estaba arrodillada junto al canal de agua. Los niños dormían exhaustos tras una jornada de pequeñas tareas. El agotamiento pesaba sobre sus hombros como una capa de plomo. Su mirada se perdió en el fluir del agua, en los reflejos que la luz creaba sobre la superficie cristalina. Era un momento de extraña paz, una tregua en su batalla diaria por la supervivencia. Fue entonces cuando lo vio, un destello, un parpadeo anómalo en el fondo del canal, justo donde el agua era un poco más profunda al pasar bajo la estructura principal del molino. Al principio pensó que era un reflejo del sol en un trozo de cuarzo o un simple engaño de sus ojos cansados. Apartó la vista intentando ignorarlo, pero su curiosidad, afilada por la necesidad, no la dejaba en paz. El corazón comenzó a latirle con una fuerza renovada, un tambor que rompía la quietud de la tarde. Se inclinó sobre el borde del canal intentando enfocar la vista a través del agua en movimiento. Ahí estaba de nuevo. Era una forma oscura, rectangular, semioculta bajo una capa de limo y algas verdes que se mecían con la corriente. Algo que no debería estar allí. Algo que había sido puesto allí deliberadamente, escondido a la vista de todos. Una oleada de emociones contradictorias la recorrió. El miedo a lo desconocido luchaba contra una esperanza irracional y salvaje. ¿Qué podía ser? ¿Un viejo cofre de herramientas del molinero? ¿Basura arrastrada por el río? ¿O algo más? La leyenda del lugar volvió a su mente, pero esta vez no con terror, sino con una nueva perspectiva.
Quizás el secreto del molino no era un fantasma, sino algo tangible, algo que el último molinero había querido proteger. La necesidad era un acicate más poderoso que cualquier temor. Si había una mínima posibilidad de que aquel objeto contuviera algo de valor, cualquier cosa que pudiera comprar una hogaza de pan o una manta para sus hijos, tenía que intentarlo. Tomó una decisión en una fracción de segundo. No podía esperar. Tenía que saber qué era aquello que dormía bajo las aguas frías del viejo molino. Se quitó los gastados zapatos y, sin dudarlo un instante más, se adentró en el canal. El agua estaba helada, un abrazo glacial que le robó el aliento y le provocó un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. El frío era un dolor agudo, pero ella lo ignoró, concentrada únicamente en su objetivo. El fondo de piedra era resbaladizo, y el agua le llegaba casi hasta la cintura, dificultando sus movimientos, especialmente con el peso de su embarazo. Avanzó a tientas, con las manos extendidas, buscando en la oscuridad del lecho del río. Sus dedos rozaron la superficie áspera y fría del objeto. Era de madera, pero estaba reforzado con bandas de hierro. Era un arcón, un cofre pequeño pero increíblemente pesado, como si estuviera anclado al fondo por el peso de los años y de los secretos que guardaba en su interior. Intentó moverlo, pero no cedió ni un centímetro. La frustración y el frío comenzaron a hacer mella en sus fuerzas. Las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuvo con rabia. No se rendiría. Miró hacia la orilla, donde dormían sus hijos, sus rostros serenos e inconscientes de la lucha de su madre. Ellos eran su fuerza. La memoria de Javier, de su amor y sus sueños truncados, era el fuego que la calentaba desde dentro. No luchaba por ella, luchaba por ellos, por su derecho a un futuro. Buscó a su alrededor y encontró una viga de madera, suelta, medio podrida pero aún resistente. Con un esfuerzo sobrehumano, la introdujo bajo un borde del arcón, intentando usarla como palanca. Apoyó todo el peso de su cuerpo, sus músculos gritando en protesta, sus dientes apretados hasta hacerle daño en la mandíbula. La viga crujió, el arcón se movió ligeramente con un sonido sordo que retumbó bajo el agua. Aquel pequeño movimiento fue suficiente. Le dio la esperanza que necesitaba. Volvió a intentarlo una y otra vez, en una batalla silenciosa y desesperada contra el agua, el peso y su propio agotamiento. El sol ya se había ocultado por completo, y la única luz era la de la luna que se asomaba por el tejado roto, plateando la superficie del agua. Cada esfuerzo era una plegaria, un grito mudo dirigido al cielo. Finalmente, con un último impulso que pareció arrancarle el alma, el arcón se soltó del lecho de limo. El movimiento casi la hizo caer, pero logró mantener el equilibrio. Ahora venía la parte más difícil, arrastrarlo hasta la orilla. Fue un calvario. Retrocedía paso a paso, tirando del cofre con una fuerza que no sabía que poseía, el corazón latiéndole en la garganta, la respiración entrecortada en jadeos dolorosos. Cuando por fin logró sacarlo del agua y depositarlo sobre el suelo de tierra, se derrumbó a su lado, temblando de forma incontrolable, empapada y exhausta. Se quedó allí un largo rato, con la mejilla apoyada en la madera húmeda y fría del arcón, recuperando el aliento, sintiendo el triunfo vibrar en cada fibra de su ser. Aún no sabía qué contenía, pero había vencido, había luchado contra el molino y sus secretos y había ganado. El candado que lo cerraba era una pieza de hierro forjado, gruesa y cubierta por una costra de óxido anaranjado. No tenía llave, pero en aquel momento Isabel sentía que nada podía detenerla. Buscó una piedra grande y afilada y con la precisión que le daba la adrenalina, comenzó a golpear el cierre. El sonido metálico y seco resonó en la quietud del molino, un eco de la justicia que estaba a punto de despertar. Golpe tras golpe, con las manos ya dolidas y sangrantes, luchó contra el último obstáculo. El metal viejo y oxidado finalmente cedió. Con un chasquido agudo, el candado se rompió. Isabel se detuvo, con el corazón en un puño. Un silencio tenso llenó el aire. El momento de la verdad había llegado. Con las manos temblorosas, no por el frío sino por la anticipación, levantó la pesada tapa del arcón. Lo que encontró dentro, protegido por una tela encerada que había mantenido a raya la humedad durante décadas, no era solo un tesoro, era mucho más. Era un arma, una llave, una promesa. Era la prueba de la traición de Ricardo y el testamento de la justicia de un padre. Era el futuro de sus hijos.
Las lágrimas, esta vez, corrieron libremente por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de una esperanza tan brillante y poderosa que iluminó la oscuridad del viejo molino. La noticia, como una semilla llevada por un viento malicioso, no tardó en viajar. No fue un mensaje claro, sino un susurro que creció en las tabernas y en los umbrales de las iglesias, alimentado por la superstición y la envidia. Un pastor, que llevaba sus ovejas a abrevar río arriba, vio una figura solitaria en el molino del Guadalquivir. Luego otro, un cazador furtivo, juró haber visto el resplandor de un fuego en su interior durante la noche. Los rumores se retorcieron, transformándose en una leyenda instantánea. La viuda de Javier, en su desesperación, había hecho un pacto con el espíritu del molinero, y éste le había revelado la ubicación de un tesoro escondido. Este murmullo envenenado llegó finalmente a los oídos de Ricardo, transportado por uno de sus capataces. La palabra tesoro resonó en la mente de Ricardo con la fuerza de una campana de oro. No pensó en documentos ni en derechos. Su imaginación, alimentada por una codicia insaciable, dibujó al instante imágenes de arcones repletos de doblones, de joyas de la familia que se creían perdidas, de una riqueza oculta que su estúpido y soñador hermano nunca había sido capaz de encontrar. La idea de que Isabel, esa mujer insignificante, pudiera poseer algo que él desconocía, fue una afrenta intolerable a su orgullo. La rabia y la avaricia fueron un combustible que lo impulsó a la acción inmediata. No esperó al amanecer. Convocó a sus 2 hombres de confianza, los mismos matones de rostro impasible que le habían ayudado a expulsar a Isabel del cortijo, y se subieron a su imponente automóvil. El rugido del motor rasgó el silencio de la noche serrana, sus faros cortando la oscuridad como 2 ojos depredadores en busca de su presa. El vehículo de lujo avanzaba por los caminos de tierra, levantando nubes de polvo que parecían una manifestación de la propia furia de su dueño. Llegaron al molino cuando la luna estaba en su punto más alto, bañando las ruinas con una luz fantasmal que hacía las sombras más profundas y amenazantes. El contraste entre la máquina moderna y opulenta y la decrépita estructura de piedra era una metáfora del propio conflicto. La brutalidad de la nueva riqueza contra la resistencia de la antigua verdad. Ricardo se bajó del coche de un salto, sin molestarse en cerrar la puerta, su rostro una máscara de impaciencia y desprecio. No sentía el miedo supersticioso del pueblo, su única religión era el dinero. Isabel escuchó el estruendo del motor y su corazón dio un vuelco de puro terror. Despertó a los niños con suavidad, susurrándoles que permanecieran en silencio en el rincón más oscuro, detrás de la gran piedra de moler. Su primer instinto fue el de una madre loba, proteger a sus cachorros. Pero mientras los escondía, una calma fría se apoderó de ella. Ya no era la víctima desamparada que había huido. Ahora tenía un arma y sabía que el momento de usarla había llegado. Se puso en pie, con la espalda recta, y esperó. La puerta del molino fue abierta de una patada violenta, y la silueta corpulenta de Ricardo se recortó contra la luz de la luna. Sus 2 esbirros entraron tras él, sus miradas recorriendo el interior con un desdén evidente, como si buscaran alimañas en su madriguera. «¿Dónde está?», gritó Ricardo, su voz retumbando contra las viejas paredes de piedra, un sonido profano en aquel lugar de silencio. «Sé que lo has encontrado, mujerzuela. No intentes engañarme. Entrégame el oro de mi padre». Isabel lo miró fijamente, sin retroceder un solo paso. Su serenidad lo descolocó, lo enfureció aún más. Esperaba encontrarla llorando, suplicando, pero en sus ojos solo había una determinación de acero que él no reconocía. «No hay oro aquí», respondió ella, su voz sorprendentemente firme y clara, sin un atisbo de temblor. «No hay oro aquí», respondió ella, su voz sorprendentemente firme y clara, sin un atisbo de temblor. La respuesta de Isabel fue como echar aceite al fuego. Ricardo soltó una carcajada cruel y despreciativa. «¿Qué me vienes con acertijos, estúpida? Registradlo todo», ordenó a sus hombres. Estos comenzaron a moverse con una brutalidad metódica, volcando las pocas cosas que Isabel había logrado reunir, pateando el lecho de hojas secas donde dormían los niños, destrozando el pequeño refugio que ella había construido con tanto esfuerzo. Cada objeto roto era un golpe sordo contra el corazón de Isabel.
Mateo, desde su escondite, observaba la escena con los ojos encendidos de una rabia impotente. Veía a aquellos hombres profanar su hogar, amenazar a su madre, y un valor que no se correspondía con sus pocos años comenzó a hervir en su interior. Apretó con fuerza una piedra afilada que tenía en la mano, su pequeño cuerpo tenso como la cuerda de un arco, esperando el momento, dispuesto a defender a su familia como el hombre que se sentía obligado a ser. Ricardo se acercó a Isabel, invadiendo su espacio personal, su aliento fétido a vino caro y a soberbia golpeándole el rostro. «Te lo advertiré una última vez, Isabel. Dame lo que has encontrado, o juro por la memoria de mi hermano que haré que te arrepientas de haber nacido. Haré que tus bastardos y el que llevas dentro paguen por tu insolencia». La amenaza directa contra sus hijos borró el último vestigio de miedo en Isabel y lo convirtió en una furia helada. «No te atrevas a nombrar a tu hermano», sisó ella, y en su voz había un filo cortante que hizo que Ricardo retrocedió instintivamente. «Tú no tienes derecho a pronunciar su nombre». Él era un hombre bueno, y tú eres solo un ladrón, un gusano que se alimenta de la desgracia ajena. Buscas un tesoro, ¿verdad? Pues aquí lo tienes. Aquí tienes el único tesoro que te pertenece. Y con un movimiento lento y deliberado, sacó del interior de su vestido el fajo de papeles, el testamento de su suegro. Ricardo miró los documentos con el ceño fruncido, confundido. Esperaba ver el brillo de las joyas, no el color amarillento de un papel viejo. «¿Qué es esta basura?», escupió, extendiendo la mano para arrebatárselo. Pero Isabel lo apartó. «Esto, Ricardo, es la verdad, es la prueba de tu mentira. Es el testamento original de tu padre, el que te deshereda y le deja todo a Javier, a su verdadero hijo. Este cortijo, esta tierra, todo es de mis hijos». La comprensión golpeó a Ricardo con la fuerza de un puñetazo. Su rostro se congestionó, pasando del rojo de la ira al blanco pálido de la conmoción, y finalmente a una máscara de furia animal. «¡Mentirosa!», rugió, abalanzándose sobre ella. «Eso es falso, te lo arrancaré y lo quemaré». Ya no le importaba el oro. Su único objetivo era destruir aquella prueba que amenazaba con derrumbar todo su mundo de opulencia y poder. En ese instante, Mateo actuó. Salió de su escondite como una pequeña furia y con todas sus fuerzas lanzó la piedra que sostenía en la mano. La roca impactó con un sonido seco en la sien de uno de los matones que se acercaba a su madre, haciéndole tambalearse y soltar un grito de dolor y sorpresa. El gesto fue suficiente para crear una distracción, un segundo de caos que Isabel aprovechó. Esquivó el torpe ataque de Ricardo, que en su furia ciega no midió sus pasos. Se movió hacia un lado, hacia el borde del canal de piedra que atravesaba el molino, el mismo lugar donde había encontrado su salvación. Ricardo, desequilibrado por su propia embestida, siguió de largo. Sus caros zapatos de cuero, diseñados para pisar las alfombras de los salones de lujo, resbalaron sobre las piedras húmedas y cubiertas de musgo. Lanzó un grito gutural mientras sus brazos se agitaban en el aire, buscando un agarre inexistente. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Isabel, y en ellos ella no vio maldad, sino un pánico patético y absoluto. Luego, con un chapoteo estrepitoso, su cuerpo corpulento cayó al canal de agua helada, el mismo que había custodiado el secreto de su traición durante tantos años. El agua, que para Isabel había sido un bautismo de esperanza, para él fue el abrazo frío de la justicia. El matón que no había sido golpeado se quedó paralizado, mirando a su jefe chapotear inútilmente en el agua, y luego a la mujer y al niño que le hacían frente con una ferocidad inesperada. Vio el documento en la mano de Isabel, entendió que el juego había terminado, y que seguir a un hombre derrotado y humillado ya no le reportaría ningún beneficio. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y huyó hacia la oscuridad, abandonando a su patrón a su suerte. Ricardo logró ponerse en pie, empapado, tiritando de frío y de rabia, con la ropa de lujo arruinada y la dignidad hecha jirones. El agua le llegaba a la cintura, arrastrando consigo su arrogancia. Miró a Isabel, que permanecía en el borde, con sus hijos ahora a su lado, formando una trinidad inquebrantable.
Ella no lo miraba con odio ni con triunfo, sino con una lástima fría, como si estuviera observando a un animal insignificante atrapado en una trampa. «Has perdido, Ricardo», dijo Isabel, y su voz ya no era un susurro, sino una sentencia que llenaba cada rincón del viejo molino. «No porque yo te haya vencido, sino porque tu propia codicia te ha ahogado. Ahora sal de mi propiedad». Usó esas palabras, mi propiedad, con una autoridad tranquila y definitiva que selló su victoria. La batalla había terminado, no con un estruendo, sino con el sonido del agua goteando de la ropa de un hombre que lo había tenido todo y se había quedado sin nada. Ricardo se arrastró fuera del agua, un animal humillado, cuya piel de lujo ahora goteaba la inmundicia de su propia derrota. El frío no era solo físico, era el hielo de la verdad que se había filtrado en su alma, congelando la arrogancia que lo sostuvo durante tanto tiempo. Miró a Isabel, esperando ver el regocijo del triunfo en sus ojos, pero solo encontró una calma serena, una piedad distante que era infinitamente más aplastante que el odio. Aquella mujer, a la que había considerado un insecto, se erguía ahora como una giganta. «Vete», dijo Isabel, y su voz, aunque suave, tuvo la fuerza de una orden inquebrantable que retumbó en el silencio del molino. «Sal de mi casa, sal de mis tierras, llévate tu miseria y tu recuerdo lejos de aquí, y no vuelvas nunca más». Cada palabra era una piedra que sellaba la tumba de la tiranía de Ricardo. No había ira en su tono, solo la autoridad irrefutable de quien ha recuperado lo que es suyo por derecho divino y terrenal, una justicia que había emergido de las profundidades del agua. Ricardo se arrastró fuera del agua, un animal humillado, cuya piel de lujo ahora goteaba la inmundicia de su propia derrota. El frío no era solo físico, era el hielo de la verdad que se había filtrado en su alma, congelando la arrogancia que lo sostuvo durante tanto tiempo. Miró a Isabel, esperando ver el regocijo del triunfo en sus ojos, pero solo encontró una calma serena, una piedad distante que era infinitamente más aplastante que el odio. Aquella mujer, a la que había considerado un insecto, se erguía ahora como una giganta ante él. «Vete», dijo Isabel, y su voz, aunque suave, tuvo la fuerza de una orden inquebrantable que retumbó en el silencio del molino. «Sal de mi casa, sal de mis tierras, llévate tu miseria y tu recuerdo lejos de aquí, y no vuelvas nunca más». Cada palabra era una piedra que sellaba la tumba de la tiranía de Ricardo. No había ira en su tono, solo la autoridad irrefutable de quien ha recuperado lo que es suyo por derecho divino y terrenal, una justicia que había emergido de las profundidades del agua. Sin su séquito, sin su coche de lujo, sin el poder que le confería el dinero robado, Ricardo no era nada. Un hombre patético y empapado que tropezó en la oscuridad, huyendo no solo de Isabel, sino de la imagen de su propio fracaso. Su partida no fue la de un villano derrotado en una batalla épica, sino de una sombra que se disuelve con la llegada de la luz, un eco insignificante que el viento de la sierra se encargó de borrar para siempre. Con la primera luz del alba, una luz limpia y prometedora que se derramaba por las heridas del viejo molino, Isabel tomó a sus hijos de la mano y salió al exterior. El aire de la mañana olía a tierra húmeda y a romero, un perfume de redención. Ya no eran fugitivos buscando un refugio precario, eran los legítimos dueños de un horizonte que se extendía ante ellos, un reino de olivos que les esperaba para sanar y florecer bajo su cuidado. Cada paso era firme, cada mirada se alzaba hacia el futuro. El camino de regreso al cortijo de las sombras fue una procesión silenciosa y solemne. El mismo sendero que habían recorrido con el sabor de la ceniza en la boca, ahora lo pisaban con la dignidad de los reyes que regresan de un exilio injusto. Los jornaleros, que ya se dirigían a los campos, se detenían a su paso, quitándose el sombrero en un gesto de respeto que era a la vez una disculpa y un juramento de lealtad. Reconocían en Isabel no solo a la viuda de Javier, sino a una matriarca forjada en el fuego de la adversidad. Al llegar a la gran puerta de madera, la misma que se había cerrado a sus espaldas con un estruendo de finalidad, la encontraron abierta de par en par, como si la propia casa les estuviera dando la bienvenida. No hubo necesidad de forzar la entrada ni de gritar órdenes. El poder de Ricardo, construido sobre el miedo y la mentira, se había desvanecido como el rocío de la mañana. El cortijo, silencioso y expectante, aguardaba el regreso de su verdadera alma.
Al día siguiente, acompañada por 2 de los capataces más antiguos y leales a su marido, Isabel se presentó ante el alguacil del pueblo. Con una calma que asombró a todos, desplegó el testamento sobre la mesa de roble del despacho. No había necesidad de alegatos apasionados ni de lágrimas. La verdad, contenida en aquella caligrafía antigua y en el sello de lacre intacto, hablaba por sí sola con una elocuencia incontestable, una voz que había viajado a través del tiempo para impartir justicia. La ley actuó con la celeridad que merecía una evidencia tan abrumadora. La propiedad fue restituida de inmediato, y se emitió una orden para que Ricardo devolviera hasta la última peseta que había usurpado. Pero ya no quedaba nada que embargar. Su imperio de opulencia, financiado con deudas y apariencias, se derrumbó en cuestión de días. Desapareció de la comarca, convirtiéndose en una historia de advertencia, un fantasma de la codicia del que los abuelos hablaban a sus nietos en las noches de invierno. Los años que siguieron fueron de una paz laboriosa y fecunda. El cortijo de las sombras se despojó por fin de su nombre ominoso para convertirse en el cortijo de la luz. Isabel, con una sabiduría innata para la tierra y para las gentes, lo hizo prosperar como nunca antes. El aceite de sus olivos ganó fama en toda la provincia, no solo por su calidad, sino porque todos sabían que cada gota llevaba impregnada una historia de coraje y de amor inquebrantable. Isabel se convirtió en Doña Isabel, una figura de respeto y autoridad moral. Su palabra era ley, no por imposición, sino porque emanaba de una justicia y una compasión que había aprendido en la más dura de las escuelas. Los terratenientes vecinos, que antes la habían mirado con desdén, ahora buscaban su consejo para gestionar sus fincas, y los humildes encontraban siempre en su puerta una mano tendida y un plato de comida caliente. Su riqueza no se medía en las joyas que no usaba, sino en el respeto que había sembrado. Mateo creció hasta convertirse en un joven de mirada seria y manos fuertes, idéntico a su padre, pero con la determinación de acero de su madre en los ojos. Aprendió a leer la tierra, a escuchar el viento entre los olivos y a tratar a los trabajadores con la misma dignidad con la que su madre le había enseñado a tratar a todos los seres vivos. Lucía, cuya tos febril casi la había consumido, era ahora una muchacha risueña y llena de vida, cuya alegría era la melodía constante del cortijo. Y luego estaba Victoria, la hija nacida meses después de su regreso, la niña que vino al mundo en un hogar seguro y lleno de amor. Su nacimiento fue el sello definitivo de su nuevo comienzo, la prueba viviente de que la vida, al igual que los olivos centenarios, siempre encuentra la manera de florecer de nuevo tras el más crudo de los inviernos. Era la personificación de la victoria de su madre, un faro de esperanza para el futuro de su linaje. El viejo molino del Guadalquivir no fue abandonado al olvido. Isabel ordenó que lo restauraran con esmero, no para que volviera a moler grano, sino para honrar el lugar que les había dado refugio en su hora más oscura. La gran rueda de piedra fue fijada, y sus muros se limpiaron de musgo y podredumbre. Se convirtió en un santuario familiar, un lugar de silencio y memoria al que acudían para recordar de dónde venían y la fuerza que yacía en sus raíces. A veces, en las tardes de verano, Isabel caminaba sola hasta el molino. Se sentaba en el borde del canal de piedra y sumergía las manos en el agua fresca, la misma agua helada que una vez la había puesto a prueba. Ya no sentía el frío del pánico, sino la caricia agradecida del recuerdo. Miraba el fluir constante del arroyo y comprendía que la vida, como el río, siempre sigue su curso, arrastrando las injusticias y puliendo las verdades hasta dejarlas limpias y brillantes. La noche descendía sobre el cortijo, tiñendo el cielo de anil y naranja. La familia se reunía para cenar en el gran patio bajo un emparrado que olía a jazmín. El aroma del pan recién hecho se mezclaba con el del guiso que burbujeaba en la cocina, y las risas de los niños eran el acompañamiento perfecto para el canto de los grillos. La paz era tan densa y real que casi se podía tocar, una manta cálida tejida con los hilos del esfuerzo, la justicia y el amor. La historia de Isabel y el secreto del molino se convirtió en una leyenda que se contaba en voz baja en los cortijos de Jaén. Una fábula sobre la fuerza indomable de una madre, un recordatorio de que el verdadero tesoro nunca es el oro que se puede robar, sino el coraje que reside en el corazón. Demostró que la codicia es un veneno que siempre termina por ahogar a quien lo alberga, mientras que el amor es una semilla capaz de convertir el más yermo de los parajes en un vergel. Allí, de pie en el porche, con el pequeño cuerpo de Victoria dormido en sus brazos y la mirada perdida en sus olivares plateados por la luna, Isabel se sentía completa.
No había borrado el dolor de la pérdida, pero lo había transformado en la argamasa con la que había reconstruido su vida y el futuro de sus hijos. Había enfrentado a la sociedad, a la crueldad y a los fantasmas, y había emergido no solo como una superviviente, sino como la dueña absoluta de su destino. La historia de Isabel, la viuda del molino, se convirtió en una leyenda susurrada en los campos de Jaén. Una fábula sobre la resiliencia de una madre, sobre la codicia que se ahoga en su propia ponzoña y sobre cómo el verdadero legado no está escrito en papeles guardados en cajas fuertes, sino en el coraje que se forja en el corazón. Porque a veces, cuando se ha perdido todo, es cuando uno encuentra la fuerza para reclamar el universo entero, un universo que, para Isabel, olía a tierra mojada, a aceite de oliva y al futuro brillante de sus hijos. Su viaje nos enseña una lección tan antigua como las piedras del propio molino. Nos recuerda que la verdadera riqueza no reside en la ostentación del oro, ni en la extensión de las tierras que se poseen. El tesoro más valioso es aquel que no puede ser arrebatado. El conocimiento, la verdad y la fuerza interior que nace del amor más puro. Ricardo, con sus coches de lujo y sus trajes importados, era un hombre pobre porque su alma estaba vacía de todo lo que realmente importa. Isabel, en cambio, despojada de todo, encontró en el fondo de un río helado la prueba de que la justicia puede tardar, pero siempre encuentra su cauce. Su tesoro no era el oro que Ricardo anhelaba, sino un trozo de papel que contenía la verdad. Y esa verdad, empuñada por una madre dispuesta a todo por sus hijos, se convirtió en un arma más poderosa que cualquier ejército. Demostró que la dignidad no se viste con seda, sino que se lleva en el espíritu. La historia también nos habla de los lugares olvidados, de los rincones que la sociedad descarta por considerarlos malditos o inútiles. El viejo molino, un esqueleto de piedra temido por todos, fue el único refugio que acogió a la familia, y fue en su corazón abandonado donde se ocultaba la salvación. Es un poderoso recordatorio de que la esperanza puede florecer en los sitios más insospechados, y que a menudo aquello que el mundo desprecia es lo que guarda la llave de nuestro destino. La codicia, como demuestra el patético final de Ricardo, es un veneno que consume a quien lo alberga. Construyó un imperio sobre una mentira, y bastó el peso de una sola verdad para que todo su mundo de apariencias se derrumbara como un castillo de naipes. Su caída no fue obra de una venganza, sino de la justicia poética del universo, que dictamina que, quien vive por el oro, a menudo perece ahogado en su propia y sucia ambición. Por encima de todo, la leyenda de Isabel es un himno a la fuerza indestructible del amor maternal. No fue la ley ni la suerte lo que cambió su destino, fue su negativa a rendirse, su voluntad de hierro forjada en la preocupación por sus hijos y por la vida que llevaba en su vientre. Ese amor fue la luz que la guió en la oscuridad, el fuego que la calentó en el frío y la armadura que la protegió en la batalla. Nos enseña que, ante la adversidad más cruel, cuando el mundo nos da la espalda y las puertas se cierran, debemos buscar en nuestro interior. Allí, en el rincón más profundo del corazón, reside una fortaleza que no sabíamos que poseíamos. Una capacidad de resistencia capaz de mover montañas, o en este caso, de arrastrar un arcón desde el lecho de un río para desenterrar el futuro. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha despertado en ti el eco de la lucha y la esperanza, te invito a suscribirte a nuestro canal. Comparte este relato de coraje para que la voz de Isabel llegue más lejos y dale a me gusta para que la luz de su historia ilumine a otros que puedan estar atravesando su propia oscuridad. Y ahora queremos escucharte a ti. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. ¿Cuál fue el momento que más te conmovió? ¿Has encontrado alguna vez como Isabel una fuerza inesperada en tu momento más difícil? Tu historia también es importante y estamos aquí para leerla y compartir este espacio de inspiración y resiliencia.